Estas sesiones de la tarde son muy importantes, ¿no? Porque pues en el concepto del seminario, con estos dos casos culminamos, pero también aterrizamos territorios y representaciones a dos ejemplos concretos, ¿no? De México y de España, aunque esta mañana ha habido muchos aterrizajes a ejemplos y casos, ¿no? Pero ahora de un modo explícitamente monográfico. La primera persona en hablar, Carmen, que decía lo de que se baila con la más fea. No, con el más feo, ¿no? Muy bien, La expresión común es esa. Yo generalmente me tocó bailar con el más feo. Bien hecho. Bueno, pues Carmen es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con estudio de especialización en planeación urbana en el Centro de Investigación en Vivienda CIMBA de Bogotá y en el PIAPUB. Es investigadora, profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura, actualmente ahí en la UNAM, y producto de la labor académica ha publicado pues, diversos artículos científicos y capítulos en libro en el área de geografía urbana, en lo relativo a usos del suelo, mercado inmobiliario, y actualmente trabaja la respuesta de la población a las políticas públicas que propician la intervención en las ciudades turísticas, así como el imaginario del turismo en los llamados pueblos mágicos de México. Carmen va a presentar el título Turismo y Magia. ¿El orden de los vocablos afecta el resultado? Adelante, Carmen, bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, ya lo digo, Isabel, turismo y magia. Espero que con la magia se puedan despertar. Y hago ahí un interrogante, ¿no? El orden de los vocablos afecta el resultado. Un poco ayer nos lo dijo en la mañana, ¿no? ¿Qué queremos del turismo? ¿Que sea motor o consecuencia? Ese es el contenido de la presentación que voy a tratarla de sintetizar para tener tiempo de un debate. Trataré. La ponencia es mucho más larga y tiene otros temas que aquí no trato. La relación turismo-magia, ¿no? Esta relación se concibe desde visiones muy complejas hasta visiones superficiales. ¿Qué se prioriza en esta relación, el turismo o la magia? Partimos de la idea que el orden en que se posicione pues va a alterar o va a tener consecuencias con respecto a los resultados. En el caso de México, el turismo o la institución encargada de promocionar el turismo ha utilizado esta fórmula y pone en marcha un programa turístico que se llama Pueblos Mágicos. Al considerarse la magia de los pueblos, estamos explícitamente hablando de cultura y ello no es algo de poca trascendencia, ¿no? Tiene que ver con pertenencia, con patrimonio, con memoria, con identidad, con costumbres, ritos. Es decir, todo esto va mucho más allá de lo que busca la actividad turística, que es la rentabilidad económica. La magia resulta ser un término que tiene una connotación que incluye pues, varios, un gran bagaje, ¿no? De atributos subjetivos. La palabra es atrayente y sugestiva, implica descubrir algo que asombra, algo inimaginable, algo misterioso, algo sobrenatural e incluso algo que puede producir miedo. Todas estas fotos son de pueblos mágicos, ¿sí?
sea, que es una forma en que esa magia, ese temor, eso que asombra se está utilizando. Por otro lado tenemos el turismo, ¿no? En la otra parte de la relación. Y pues ahí lo digo, que dejémonos de interpretaciones románticas sobre el turismo y aclaremos que este representa una actividad económica altamente rentable. La llegada de turistas internacionales, ahí pongo, la crisis no le ha hecho mella, ¿no? Siguen en aumento. Y ahí está la gráfica, ¿no? Como nos indica este crecimiento hasta alcanzar 1.035.000, ¿no? Llegadas de turistas internacionales en el ámbito mundial. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Los nichos de mercado cada vez se hacen más, se diversifican, surgen nuevos tipos de turismo. Actualmente lo pueden ver en internet, o a lo mejor alguno de ustedes ya gozó de hacer camping en hoteles de lujo, de gran turismo. Por ejemplo, en Nueva York, ustedes se instalan en una suite y en la terraza pueden acampar, ¿no? O sea, hay una diversidad, ¿no? Entre ellos pues, está el turismo cultural, del cual estaremos hablando. Respecto a este turismo cultural, México ha apostado a él sin olvidar el de sol y playa, o sea, es otro nicho de mercado y se implanta en el 2001 el programa Pueblos Mágicos. Este programa de Pueblos Mágicos involucra, ya dije, se implanta en el 2001 e involucra a los 3 niveles de gobierno, el gobierno federal, el estatal y el local. El local está referido al municipio. Además participan diversas instancias públicas como Conaculta, también el sector privado, hoteleros, comerciantes, restauranteros, entre otros. En el 2001 hay 2 pueblos mágicos, Huasca de Ocampo y Real del 14. Para el 2011, y hago este corte, en el 2011 hay 52 pueblos. Se alcanza una de las metas trazadas por la Secretaría de Turismo en ese momento, en donde de manera muy ingenua, por no decir de otra manera, dice que la meta son 52 pueblos, uno por cada fin de semana. ¿Sí? O sea que era fácil andar este fin de semana en Álamos, en Sonora, y a no sé cuántos kilómetros más de, serán unos 4.000, ¿no? Pues llegar a Bacalar al siguiente fin de semana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es tan exitoso el programa que para el 2012, último año del gobierno de Calderón, se nominan 83 pueblos mágicos en total, es decir, 30 y tantos más. Durante el 2013, ya en la gestión de Peña Nieto, el programa exclusivamente es evaluado, ¿sí? Se pasa un proceso de evaluación para ver cuáles son los alcances logrados. Además, se está reconsiderando las reglas de operación para hacerlas menos complicado y que sea más fácil ingresar. Algo importante dentro del programa Pueblos Mágicos es que desde la propia introducción siempre está ahí presente un carácter de excepcionalidad.
El propio ingreso al programa está establecido que la población base van a ser 20,000 habitantes, ¿sí? Uno supone, si es población base, es que no va a haber más chiquitos de esos 20,000. Bueno, pues la excepción es que la mayoría de esos 83 son chiquitos, ¿sí? Siempre este turismo cultural va acompañado, o sea, el pueblo es el atractor, o sea, la magia del pueblo, pero siempre va acompañado de otros tipos de turismo, es decir, la cultura no es suficiente, ¿no? Siempre está el turismo de aventura, el turismo de salud. Otro aspecto interesante es ver cómo en el discurso, que además asimilan desde el gobierno federal, el estatal y el local, está la venta de la marca, ¿sí? Presente. O sea, es muy importante alcanzar la nominación de Pueblo Mágico y todos los involucrados en esto apuestan por él. Y otro aspecto que también se nota, ¿no? O sea, se percibe al analizar los objetivos, es la intervención en el paisaje cultural. O sea, se va a intervenir. El programa está constituido por 13 reglas de operación por fines de... Pues no es de sintetizar, así venía, ¿no? Para mí, considero que es muy importante, es tomar en cuenta dos, que es la consideración de la participación de la sociedad para alcanzar la nominación, que en las reglas de operación dice que tiene que ser la población, la sociedad en conjunto, el que tiene que promover la solicitud de la nominación. En los pueblos que hemos hecho trabajo de campo, vemos que esto no se lleva a cabo, o sea que ahí tache, ¿no? Y el segundo punto, perdón, me tocaba segundo, se me fue, son los requisitos de planificación exigidos. Uno, son requisitos que quedan en ese esquema que Jorge Luis, ¿verdad? Sí, comentaba en la mañana, en un esquema de un urbanismo que se desprende de esta arquitectura moderna, en donde se está premiando el orden y la limpieza, ¿no? El saneamiento de la ciudad más que otras cosas. Por eso quiero hacer énfasis. Bueno, voy a comentarles rápidamente 10 casos, ahí están, ¿sí? Ahí está la localización. Algunos de ellos llevan un trabajo de campo mucho más intenso, ¿sí? Básicamente, en mi caso, Huasca y El Chico son los que he trabajado más. En los otros, de alguna manera, me he acercado a ellos sin lograr una gran profundización, ¿no? Pero me pareció interesante mostrarse. Huasca de Ocampo, primer pueblo mágico, es en el año 2001, poca población, un grado de marginación muy bajo. Esto es muy interesante. El turismo, la actividad turística nunca se instala en zonas deprimidas, ¿sí? O sea, tienen condiciones para recibir, ¿no? al turista. No tanto recibir, para que se potencialice la actividad. Hay una fuerte intervención en el pueblo. Se ha asumido intensamente el discurso por mejorar la imagen urbana, la participación de la sociedad es parcial, y se han descuidado otros lugares de interés turístico.
en el sentido de no procurar intervenciones con cierta calidad, ¿no? Sino se interviene sin mayor supervisión de las autoridades. Uno de los casos es el de los prismas basálticos, que se les ha modificado en sus partes altas, alterando el paisaje. Después está Tequila, es otro pueblo mágico que ingresa en el 2003. Tiene mucho más población, ¿sí? 29,000, un grado de marginación bajo. El liderazgo de Tequila Cuervo se hace evidente, de la casa de Tequila Cuervo, que debe ser conocida por todos ustedes, no nada más por los mexicanos. Hay un mejoramiento de la imagen urbana, pero en el momento en que nosotros estuvimos y hicimos varios recorridos, un tanto con poco mantenimiento. Se asocia al paisaje agavero, que es patrimonio de la humanidad. El paisaje agavero es que está acá atrás. Se identifica con una cierta indiferencia de la población con respecto a la iluminación, y existe una competencia muy fuerte entre las grandes tequileras, ¿sí? O sea, uno pone un tren que va de Guadalajara a Tequila, eso era Herradura, pues al ratito Tequila Cuervo hace lo mismo, ¿no? Entonces hay dos trenes que llegan por distintas vías a Tequila. Cozalá, que de eso los compañeros de Sinaloa sabrán más que yo, estuve. Lamento que estas fotos sean de internet, pero se me quedaron en la cámara en México, ¿sí? Su ingreso es en el 2005, 6.500 habitantes, un grado de marginación medio. Todos estos datos de grado de marginación son obtenidos de CONAPO. Se asume, hay una fuerte intervención en la imagen urbana, fachadas de adoquín, o sea, estaba empedrado y se cambió por adoquín. Cuando menos eso me dijo la directora de turismo. Se conmemora el aniversario como pueblo mágico, o sea, se hace una fiesta, una reunión, todos aparentemente están contentos, se asocia con turismo de aventura, pero lo que origina un sentimiento de cierta intranquilidad en los habitantes los fines de semana por la llegada de las cuatrimotos. Cuitzeo, este es un pueblo que para mí es impactante lo que ha pasado en él. Ven las fotos que pasamos ayer, que fueron de internet, estas son tomadas por mí. Es un pueblo lacustre, o sea, en un lago en sus orillas. El centro histórico tiene una fuerte intervención. Ya previo a la nominación se rehabilita el convento, y esa es como la palanca para lograr la nominación. Pero ya adquirida la nominación, a la población se le prohíbe, a la oriunda, se le prohíbe hacer su fiesta patronal en el centro del poblado porque ensucia, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la población? Se retiró del poblado, o sea, no va al centro, y se le pregunta por qué no va, porque ensuciamos. Y entonces ustedes ven las calles vacías, ¿no? Sin población. Bacalar es otro pueblo mágico, emblemático, distinto al resto, cuando menos a los centrales. En un primer momento intentó hacer una intervención para parecerse a los pueblos
del altiplano, a los pueblos coloniales de Dos Aguas, pero no prosperaron estas ideas. Todavía quedan algunas, creo que una casita con este techo de 2 aguas. Es también muy importante, ha recibido recursos financieros más importantes, creo que es el segundo o tercero que ha recibido más ingresos y en donde la intervención no se hace patente, o sea, hay poca, poca intervención en la imagen urbana. Cabe aclarar que no era cabecera municipal cuando lo nominaron. Entonces los recursos pues, se quedó Chetumal con ellos y no llegaron a Bacalar. Capulalpan en Oaxaca ingresó en el 2009, tiene 1,300 habitantes, es el único pueblo del estado de Oaxaca que es mágico, y esto es sorprendente, ¿no? Porque quien conoce Oaxaca dice uno está lleno de magia, de festividades, miles de una carga muy intensa, ¿no? De una vida alrededor de fiestas, de comida, de memoria, de muchas cosas. Y resulta que nada más es el único pueblo en donde se ha intervenido fuertemente. Es más, si lo ven, se parece, si pongo ahí una foto de Huasca, casi sería igual. Se asocia con turismo de salud, o sea, le dan a uno masajito, temazcal, es decir, un baño como vapor, pero prehispánico. Mineral del Chico, ingresa en el 2011, ya casi acabo. También ha sido fuertemente intervenido en sus fachadas, en empedrado de calles. Esto es curioso y sí quiero resaltarlo. Cuando digo empedrado de calles, no es que estuviera, que fuera terracería lo previo. Había empedrado en Huasca, en Cozalá, en todos los que, bueno, la mayoría de los que he pasado, había el empedrado, se levantó y se vuelve a poner un nuevo empedrado. Se ha asumido el discurso del programa, su principal atractivo es bueno, ahí se pelea, ¿no? Unos dicen que fue el primer parque nacional nominado como tal. En México otros dicen que no, que fue el desierto de los leones. El turismo de aventura, la segunda residencia, y los políticos priistas tienen su segunda residencia, o sea, nuestro secretario de Gobernación tiene su casita en Huasca, chiquita, ¿no? Y aquello que se valora, que es el parque, que es su gran atractivo, probablemente esté en peligro de lograr, ¿sí?, o de continuar su sostenibilidad, debido a que existe una propiedad de la tierra fragmentada. Esto es interesante, ¿no? Como si en un parque nacional lo administra no la federación, lo administra el Estado, y hay propiedades de ejidal, propiedad comunal, y como elegido desde el 92 se puede vender, entonces está vendiendo y están surgiendo los privados. Jalpa de Cánovas ingresó en el 2012, es un pueblito chiquitito de 706 habitantes en Guanajuato. 3 días antes le avisaron que iba a ser mágico, ¿sí? Y la gente se puso muy contenta, ya vamos a hacer un pueblo mágico. Como fue a finales del 2012 no han recibido recursos. Es muy importante que no tiene hoteles, no tiene restaurantes, ¿sí? O sea, no tiene cómo atender
al turista. Lo que sí sabemos es que el gobernador actual del estado de Guanajuato nació en Cali. Pero es bonito, ¿no? Es magia. Es magia. Salvatierra. Salvatierra también es en Guanajuato. Lo nominan en el 2012. Y yo así lo sentí, es una percepción mía. Pero un poco que la deduzco de las entrevistas que realicé, sufre como una degradación, ¿sí? Como en el ejército cuando le quitan a uno capitán y lo vuelven soldado raso, así le pasó a Salvatierra. Es la primera ciudad del estado de Guanajuato que por cédula real alcanza la categoría de ciudad. Varios siglos después lo vuelven pueblo mágico. Entonces, la gente vive como que no han sentido, ¿no?, que ahora son pueblo mágico. Habría que averiguar si es porque sienten esa degradación. Por último, Yuriria, que es otro pueblo de Guanajuato, surge, lo nominan en el 2012 también, posiblemente, el gobierno panista terminaba Calderón y pues dijo, pues vamos, ¿no?, con todos los panistas como pueblos mágicos. Se restaura previamente a la nominación este convento fortaleza, que pienso que es una especie de avanzada de la colonización, en donde ya se encuentran a los chichimecas, pero porque es una verdadera fortaleza, es de defensa, pero es un convento. Tiene grandes retos ambientales, tiene una laguna, también es un lugar lacustre, altamente contaminado, una de las lagunas más contaminadas de México, y luego tiene un cráter que también que está acá, que tiene en el cráter un lago, también altamente contaminado. Yo no sé si acá también, si el nombre de Axalapasco sea algo genérico en geomorfología, ¿sí? En México se les conoce así, A manera de conclusión, ya termino, termino con una interrogante, origen distinto, a lo mejor futuro semejante. Ahí pongo cuáles fueron los, el origen, y luego acá en un afán de generalizar, sin olvidar que hay excepciones, ¿sí? Hago esto. ¿En qué tiende a la homogeneidad? En imagen urbana, ganancia para unos cuantos, escasa participación social, modificación en los patrones de conducta. Están surgiendo nuevos emprendedores, a veces con grandes dificultades, no tan fácilmente los grandes, las empresas ya establecidas los dejan. Se asocia a otro tipo de turismo, y el discurso dentro del sector turismo, y esto hablo de los encargados del gobierno, como de los comerciantes, restauranteros, hoteleros, todos tienen el mismo discurso, ¿no? Apostando por pueblos, por pueblos mágicos. Eso es todo. Muchas gracias. A unos sí los vi dormidos, lo entiendo. No va a haber reproches. Muchas gracias, Carmen. Es investigadora en la Universidad Autónoma de Sinaloa y realiza el segundo año de estancia postdoctoral en el Colegio de Sonora, con el tema Sistema turístico de pueblos mágicos, rediseño y fabricación del montaje cinematográfico de los escenarios urbanos a partir del imaginario colectivo. Cristina nos va a presentar el tema Pueblos mágicos, metodología para el estudio del montaje de escenarios
urbanos a partir del imaginario turístico. Qué largo, Cristina. Y así, bueno, Muchas gracias Silvia por estar aquí y adelante, bienvenida. Voy a agradecer brevemente, principalmente a Isabel por la invitación e inicio rápidamente. Entonces, este tema es desarrollado sobre la primera parte o primer año de la estancia postdoctoral en el Colegio de Sonora con el doctor Eloy Méndez, y son resultados. Entonces, como voy a ir muy rápido, puede ser que sí existan algunas dudas, pero voy a tratar de poder ser clara en algunas cosas. El proyecto abarca dos regiones, una región del norte y otra del sur. Ya se habló aquí un poco, que me va a ayudar bastante, en cuanto al abordaje de qué es pueblos mágicos y cuántos son, ¿no? En el estado de Sinaloa, el análisis lo realicé sobre el Fuerte Cozalá, y en la parte del sur, en Oaxaca, sobre Capulartan de Méndez. El estudio está basado dentro de su objetivo central en la construcción de una metodología con base en la teoría cinematográfica y el imaginario turístico. El enfoque es centrado en escenarios urbanos a través de este montaje, y estos son los 3 pueblos de la urbe. Los pueblos declarados mágicos, en general, en cuanto a los resultados, replantean la historia de estos mismos pueblos, registran efectos de desocupación, privatizan el espacio físico y social, incorporan el miedo por incertidumbre, que es parte del análisis central de esta primera parte, disfrazan la cultura con escenarios fabricados y crean sobre todo ciudades vacías. Autores centrales, que me voy muy breve, pero como son varios temas, entonces para que ustedes tengan una línea general de cuál fue el abordaje. El imaginario del miedo en estos pueblos mágicos se caracteriza por el existencialismo, la relación con la sociedad y sobre todo la subjetividad existente. La estructura del imaginario colectivo de los miedos se centra en la violencia, criminalidad e inseguridad. Los efectos son evasión de la realidad y un ataque hacia el otro, en este caso, que es una reflexión aparte, que es el turista. El miedo por ansiedad se convierte en un miedo, pero de transferencia a partir de la actitud y adopción de nuevas formas que evocan seguridad, tranquilidad, relajación, exclusividad principalmente. Y hago una relación, una reflexión sobre el imaginario y la imagen, que es parte de lo que ya tiene tiempo, no solo en esta sesión se ha dado, que es definir qué es imaginario, qué es imagen y a su vez cuál es la relación, que es algo más profundo, pero el abordaje que yo centro aquí es retomarlo a través del montaje como planos o tomas de exposición del pueblo tradicional con toques de modernidad y esencia de posmodernidad, que es la que perciben, ¿no?, dentro de lo que se hizo de trabajo con los personajes. Identidad cultural y miedo fabricado es otro de los temas que se desarrolla. El miedo se entiende acá como la fabricación de la ciudad contemporánea, generando sobre todo nuevos hábitos, pero a su vez nuevos riesgos, que es parte de lo que se conceptualiza como el miedo. Y la amenaza se relaciona con la pérdida, que puede ser entendido como el miedo en estos pueblos mágicos. Dentro de la metodología, la aplicación es a través de la fabricación de estos pueblos y se distinguen las fortalezas, tradiciones y hechos históricos. Se retoma el montaje como el nuevo pueblo y la transición que existe del pueblo tradicional al pueblo etiquetado ya como mágico. La metodología, bueno, en este caso no es toda la metodología, pero se centra en la fase de aplicación final, que es la entrevista semiestructurada, que se denomina montaje de escenarios urbanos a partir del imaginario turístico, que son estas 4 etapas. La primera, que es la creación del montaje, que es reconocer la realidad, eso es a través de los personajes, el creador, la artesanía, espectador, falseos, maquillajes y suplantaciones. Ya en el documento ahí viene la explicación. La segunda etapa es el guión técnico, ¿sí? Si se fijan ustedes, es un proceso dentro de la teoría del cine. Son las imágenes visuales y también la relación toma por toma de estas escenas. En la tercera es la relación argumental, cómo se relaciona hasta crear escenografías o bien las ideas argumentadas o argumentales de los escenarios.
La cuarta etapa, que es finalmente el montaje, pero en esto se distinguen dos, el montaje real y el montaje ficción. Dentro del montaje real es el recorrido cotidiano, que se señala principalmente en lugareños, o los nativos o residentes del lugar, y los de ficción, que son los construidos principalmente por niños jóvenes y en su caso turistas. La aplicación del instrumento, la finalidad de reconocer la creación de este montaje, centrado en identificar que es parte de los principios que trae el programa, que son héroes, caudillos, personajes históricos, actores gubernamentales, empresarios y otros personajes claves. Reconocer al lugareño, visitante, turista, que parte de la investigación es que no solo es el lugareño o que conocemos nativos residentes, sino que también hay una diferencia entre el turista y visitante, que es algo más amplio todavía. El visitante es reconocido como el acompañante, amigo de los que ya viven en el lugar, y el turista puede ser un total desconocido que llega al lugar, ¿no? Es más amplio, pero es así rápidamente. El registro de falseos, maquillajes y suplantaciones se centra en dos consideraciones, uno que son los escenarios y otra que son las escenografías. Los escenarios son todo aquello que se modifica, transforma, y la escenografía puede tener hasta personajes construidos, ¿no? Entonces hay una diferencia en esto. Y el último punto dentro de la aplicación, que es a lo que voy con mi segunda parte de estancia, por eso voy a hacer reflexiones, no conclusiones, es la configuración de un sistema turístico de pueblos mágicos, que ya lo vieron ustedes en el primer mapita, que está en 83, pero existe una relación que el gobierno tampoco ha establecido, pero la tiene vigente. El montaje rápido, lo apliqué después de un análisis en cada uno de los pueblos para poder distinguir, después de aplicación de entrevistas y todas esas técnicas y herramientas, que existe un montaje rápido, que es a través de falseos, maquillajes y suplantaciones en el caso del pueblo mágico de Cozalá. Entonces empiezo con un fragmento muy pequeño de una entrevista para poder guiar lo que sigue en cuanto a la relación del montaje rápido. Indica que es un pueblo bonito, ahora con las lluvias, habla mucho del pueblo en esta frase, que la voy a dejar aquí para que ustedes la vean, pero la intención es que destaca ya un sentir por este pueblo, ¿no? Que se va a ver a través de las imágenes. Y reflexiono para una guía central, el montaje rápido a través de Amiel, que es lo que se convierte en la relación de imágenes o tomas, como lo que es la sucesión de planos cortos, que es lo que se aplica acá. Entonces, el principio es la sucesión de 5 tomas o 5 imágenes para hacer un pequeño montaje denominado rápido, y es a través de la percepción del pueblo bonito y moderno que se expresaba en ese pequeño fragmento, y con imágenes del pueblo donde aquí tendría que estar la transformación, pero es el nuevo pueblo o el pueblo que ellos están viviendo, cómo está configurado y cuáles son las principales escenas y algunas escenografías que ellos mismos construyen a través de esta interpretación. Entonces, en esta primera vemos parte de lo que se decía, el cambio de empedrado por adoquinado y condiciones que van cambiando desde la estructura, desde las fachadas bonitas de colores vivos y multicolores que están en toda la República, hasta estos tirajes o corredores o rutas que se van creando dentro del itinerario. Algunos elementos centrales que se destacan, que se mezclan en los escenarios y se construyen como escenografías, integrando elementos que no son del lugar y también destacando otros que sí existen en el lugar y se mezclan como un híbrido. La siguiente, que es parte de lo que decíamos, el encuentro entre esos lugares de construcción y de deconstrucción, o sea, los elementos que se retoman desde el manejo del color, por ejemplo, para ser breve, que son muy distintos a los colores originales o auténticos que le llaman ellos en muchas de las entrevistas, y la influencia o modificaciones que se dan en el lugar, como es la apropiación del espacio, ¿no? Que son parte de las dificultades que tienen ellos, que es la inseguridad, el miedo, la incertidumbre que se mezcla en esta relación de imágenes, ¿no? En cuanto a este montaje, se identifica lo mexicano a través del color, principalmente, tiene otros rasgos, pero este es el central. Existe un montaje guiado hacia la ficción
y las escenografías son completas, ¿sí? Lo pueden ver en las siguientes imágenes. Esta imagen, que es uno de los hoteles remodelados de una casa histórica, se transforma en este tipo de elementos, ¿no? Entonces se crean otros ambientes, se crean escenarios que son distintos a lo que se reconoce por los lugareños, como es este andador, que no se visualiza aquí muy bien, pero es un andador denominado de los gobernadores, que se ha convertido en un intersticio, ¿no? Y elementos clave como esto que veíamos, que es la apropiación de las calles, sí, es parte de los elementos clave que se distinguen en la tranquilidad que se expresa en comparación con la movilidad y accesibilidad dentro del pueblo, ¿no? Otro de los elementos son los callejones, que también son parte de los tratamientos que se han hecho como escenografías, porque hay elementos que son distintos a lo que el pueblo en sus inicios tenía, y de ser espacios ocupados por los residentes o nativos, ahora son desconocidos, ¿no? Y los emblemas, ¿no? Que dentro del montaje no pueden faltar los emblemas, que es la iglesia, que ha tenido una transformación total, pero aún así oculta parte de los rasgos centrales de la comunidad, ¿no? Que aquí no está, pero hay otra iglesia que es más visitada y tiene una identidad diferente, ¿no? A lo que es el pueblo. El montaje clásico, que es aplicado en el pueblo mágico del Fuerte, es a través de la simulación y la ficción, que es el que habla de la creación de desgloses, de plano contra plano, y es igual bajo los mismos autores centrales, y es la relación de esos espacios opuestos. Una de las reflexiones es que habla de una comunidad que ya ha sido deteriorada totalmente, y la obra arquitectónica, se podría decir, ya no existe como tal. Sin embargo, a pesar de ello, reclama su recuperación, ¿no? Uno de los entrevistados aquí. Y esto es parte de la aplicación de este montaje de plano contra plano, que es el elemento central que vemos, el templo, con su relación de imágenes que no se encuentran ocultas, pero sí se encuentran como los escenarios traseros que decíamos, pero siempre con un montaje especial dentro de cada uno de ellos, que en el caso de uno de los hoteles se vuelve totalmente una escenografía. Otro de los ejemplos es este mismo, pero en movimiento. Es parte de la teoría dentro de lo del cine, pero es que son escenarios creados, bueno, lo que se ha hablado como fabricación, pero siempre en movimiento, ¿no? Ya sea esa estructura o esa escultura que se encuentra en recorrido sobre la carretera, es porque estás en movimiento, ¿no? Y los demás elementos que son centrales, que también es un recorrido y generalmente se realiza por turno, entonces es parte de las vistas en movimiento y no como lo podemos realizar peatonal o de otra manera, ¿no? Otro de los factores que son las creaciones estas que ya hay en todos los pueblos. En este caso es una manifestación, porque el Fuerte es de donde sale el famoso Chepe, el tren que va a Chihuahua. Entonces es una representación o imagen para un pequeño recorrido tour alrededor de una manzana, ¿no? Porque es nada más el templo y lo que es la plazuela. Entonces es parte de los elementos de ficción relacionados con los de simulación, y también es el movimiento del pueblo, ¿no? El tercero, que es la fabricación del pueblo mágico de Capulalpan de Méndez, es a lo que denominé película del montaje, y son los barrios magnificados, ¿no? Es muy distinto a lo que conocemos en los pueblos mágicos del norte, a lo que conocemos en este pueblo mágico del sur, y algunos otros que en el mismo estudio nos hemos dado cuenta que las características de culto, místicas, en cuanto a la relación gubernamental, son distintas. Entonces este tratamiento se ve en estas imágenes, ¿no? Aquí hay una pequeña reflexión donde menciona todos aquellos barrios, que nada más son 3, pero menciona los barrios y los magnifica a través de lo que es el discurso, de la expresión, de las características del mismo pueblo, ¿no?
Y este es el montaje en película, que es dentro del pueblo de Capulalpan, y yo lo relaciono de esta manera, que es el portal adosado en el templo, que es el que vimos hace un momento, la integración de los tres barrios a través de una relación de una calle, la terraza tradicional que está agotada, la transformación del pueblo tradicional, como podemos ver son colores distintos, y en una entrevista con el presidente decía, ¿por qué los colores? Decía, pues que son los colores de línea para que nos den más recursos, ¿no? Entonces, el que sigue es el deterioro en la arquitectura del lugar, que es parte de las estructuras tradicionales, el número 5, de las estructuras tradicionales que están totalmente decaídas, ¿no? El fachadismo que se realiza, que es totalmente distinto y muy parecido a todos los demás pueblos, el agotamiento de la arquitectura del lugar, que es parte de la estructura 7, y las intervenciones y destrucción del paisaje natural a partir de estas nuevas apariciones de la posmodernidad. Entonces aquí en una película de montajes donde realmente apreciamos muy general lo que en las opiniones han considerado ellos dentro de la magnificación de sus barrios. Y la reflexión es muy rápida, es que el montaje rápido, clásico y la película se interceptan por escenarios y escenografías con una base en el existencialismo y la subjetividad. El montaje real y de ficción se fusionan y exponen la modernidad, el emblema, el color, el olor, lo mexicano y la tranquilidad. La implementación permitió en este caso descubrir la configuración de los pueblos mágicos desde el miedo, en su relación entre incertidumbre y terror, que expresa principalmente el riesgo del peligro. Se expone una desvinculación entre los lugares y el montaje, donde se fragmenta la estructura urbana y se expone la segregación y autosegregación, y se muestran marcas en el territorio mexicano que permite afirmar que existe un sistema turístico de pueblos mágicos a nivel nacional. Entonces, hasta ahí lo dejaría y esa sería ya mi segunda parte. Excelente, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Liliana López Levi, sin que Silvia se lleve. Liliana es profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Xochimilco y profesora también en la Universidad Nacional Autónoma de México, de asignatura. Es doctora en Geografía por la UNAM. Sus temas de investigación han sido imaginarios y territorios, espacio y cultura urbana, cultura política y geografía electoral, que allá anduvo, ¿verdad?, de años. Actualmente es responsable del proyecto Imaginarios del Turismo, el caso de los pueblos mágicos. Bienvenida, muchas gracias y adelante. Por favor, también con... Trato de ser breve. Con el tiempo. Bueno, lo que yo les voy a presentar es un poco el inicio, ¿no?, de esta reflexión, donde a veces ya se nos empiezan a confundir las hipótesis con las conclusiones, ¿no? Que ya a veces entramos con ciertos prejuicios de lo que pasa con la sustentabilidad, pero luego también es lo que nos vamos encontrando. Y este trabajo lo preparé junto con dos colegas, María Elena Figueroa, que es del Centro Geo, y Alejandra Casal, que es de la Universidad del Caribe. Y bueno, lo que nosotros nos planteamos fue analizar la forma en que se cristaliza el discurso del desarrollo sustentable en el programa de los pueblos mágicos, ¿no? Y tomamos algunos ejemplos que nos parecen significativos por cuestión de ubicación de nosotras tres. Los ejemplos están más en el centro del país y en Quintana Roo, ¿no? Son los ejemplos, creo que según yo muestra un poco una diversidad, ¿no?, de las cosas que suceden en términos de desarrollo sustentable o sostenible en el caso de los pueblos mágicos, ¿no? Hablo de sustentable, digo, a mí me gusta más la palabra sostenible, pero hablo de sustentable porque así está en los documentos, ¿no? En los documentos dice que debemos procurar un desarrollo sustentable. Bueno, entonces, les decía, ¿no?, que queremos mostrar un breve panorama de la diversidad de aproximaciones con las que se puede entender el turismo sustentable. Entonces, bueno, ya hemos dicho un poco en las
fue un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diferentes instancias gubernamentales, con gobiernos estatales y municipales. Es un programa federal, ¿no? Pero que busca el desarrollo local. Busca revalorar a un conjunto de poblaciones del interior del país que siempre han estado en el imaginario colectivo, estas son palabras de la SECUR, en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Y los objetivos del programa es resaltar el valor turístico de dichas localidades, en particular elementos de su cultura, tradiciones, aventura, deporte extremo en escenarios naturales. Y el pueblo mágico, según la SECTUR, es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emana de cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos entrar en esta relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? A partir de este discurso de desarrollo sustentable, tenemos que partir de la forma como entendemos esta relación sociedad-naturaleza en la modernidad. Y aquí a nosotras nos parece que hay que resaltar tres cosas. Uno, es que en el marco de la modernidad, la naturaleza es un recurso, es decir, tiene un potencial económico y que hay que explotar, ¿no? A lo mejor antes se decía, hay que explotar los recursos y ahora se dice hay que aprovechar, pero al final es lo mismo, ¿no? La segunda cuestión que creemos que hay que resaltar es que hay una concepción del ser humano como algo que está ajeno a la naturaleza, es algo que está aparte, ¿no? Entonces, no es que el ser humano sea parte de la naturaleza, sino es un ente que se relaciona con la naturaleza. Y la tercera es esto que da pie al discurso del desarrollo sustentable, que es la evidencia de que los recursos naturales no son finitos y que hay deterioro ambiental, y bueno, esto es lo que da lugar, ¿no? al desarrollo sustentable. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sustentable hay muchos referentes, pero hay, digamos, tres referentes más importantes. El primero es la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Estocolmo en 1972, de la cual derivó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El segundo referente importante es la Comisión Brundtland, ¿no? La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en 1987 acuñó el término desarrollo sustentable. Y el tercer referente importante es la Conferencia de Río de Janeiro en 1992, donde los gobiernos de diferentes países establecieron compromisos ambientales a través de la Agenda 21. Eso es el desarrollo sustentable. El turismo sustentable tiene una historia paralela. La preocupación empieza en los años 70 y se va, digamos, con la Agenda 21 es cuando se va completando cada vez más, ¿no? Entonces, en forma paralela al aumento de la preocupación por el futuro ambiental del planeta, se incrementó el turismo como actividad económica dominante y se generalizó la idea de que esta era una estrategia central para el desarrollo y que debía incorporar los preceptos de la sustentabilidad. Entonces, la Organización Mundial del Turismo, como la principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental. Bueno, igual, ¿no?, que la conferencia que les decía, bueno, la del medio ambiente, la de la Agenda 21, ha habido varias conferencias donde se busca generar acuerdos para lograr un turismo sustentable. Y destacan la de Manila, la de Lanzarote, de Sofía, de Barcelona. Y bueno, la propuesta del turismo sustentable va de la mano con la idea de que el turismo es fuente de recursos y vía para el desarrollo económico de los países y bueno, de las localidades. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca proteger en interés de las generaciones presentes y futuras el medio ambiente turístico, que por ser al mismo tiempo un medio humano, natural, social y cultural, constituye el patrimonio de la humanidad entera. La sustentabilidad
se refiere entonces a la necesidad de aprovechar los recursos de manera que estos no se acaben, para que no se termine la fuente de recursos, que aquí decimos nosotros, pues económicos, ¿no? Porque ahí ya se les olvida si el recurso era natural o económico o qué, ¿no? Bueno, entonces el vínculo entre turismo, desarrollo y sustentabilidad parte de que, bueno, yo creo que aquí es muy importante remarcar que la sustentabilidad es muy problemática en el marco de una sociedad de consumo, ¿no? Que pues se contraponen, ¿no? No pueden ir de la mano, porque son dos lógicas totalmente contradictorias. Aquí, bueno, Alejandra Casal, una de las compañeras, en su tesis de doctorado justo hacía veía la trayectoria a partir de que empezó el discurso del desarrollo sustentable y el deterioro de los recursos naturales en el mundo, y había una correlación impresionante, ¿no? Empezó el discurso y se disparó por la lógica del capitalismo. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, a ver, si estamos pensando en las ciudades del turismo, ¿qué quiere decir satisfacer las necesidades presentes sin poner en peligro las perspectivas para las futuras generaciones? ¿Qué quiere decir el aprovechamiento racional de un recurso no renovable? ¿Qué actividades son prioritarias con respecto a otras? Bueno, ahora el caso de México, ¿no? Para ir acercándonos a pueblos mágicos. Entonces, derivado de la Agenda 21, ¿no? De la Conferencia de Río en el 92, se instaura el programa de turismo sustentable en México. Y este programa de turismo sustentable es una iniciativa para mejorar las condiciones de los destinos turísticos en México y mejorar los efectos del turismo en el ámbito municipal y elevar el nivel de vida de los pobladores en los destinos turísticos. En términos de los pueblos mágicos, entre los requisitos del programa es que haya el desarrollo de un plan, que ya les había dicho Carmen, ¿no? De planes de desarrollo urbano y ambiental. Y la idea central es aprovechar el potencial turístico y por lo tanto económico del patrimonio cultural y del patrimonio natural bajo el esquema de la sustentabilidad, cuyo discurso se encuentra presente y diluido en muchas variedades dentro de las reglas de operación del programa de pueblos mágicos, ¿no? Se apunta, ¿no? Que tiene que orientar a la sustentabilidad, pero nunca se dice cómo, ni cómo evaluarlo, ni qué tanto, ni nada. Bueno, ya lo hemos dicho bastante, ¿no? Aquí hay un poco la distribución de los 83 pueblos mágicos que hay en todos los estados de la República Mexicana. Y esto le estoy hablando del gobierno anterior, ¿no? El que terminó en el 2012. Eran los comités de turismo sustentable que había en el país, ¿no? Estos eran los lugares donde había comités de turismo sustentable. De aquí nosotros sacamos el cuadro donde podemos ver los pueblos mágicos que estaban dentro del programa de turismo sustentable y los pueblos mágicos que están fuera del programa de turismo sustentable. Y bueno, si ven ahorita, bueno, entre los que yo les voy a hablar y los que ya hemos hablado, ¿no? Les destaco Bacalar, Calpulalpan, ¿no? Como algunos de los que están adentro, de los que están fuera. Carmen les habló de Jalpa, vamos a hablar también de Tlayacapan, ¿no? Como algunos ejemplos, ¿no? De dentro y fuera de este programa. Y la verdad es que si uno lo ve en la práctica, pues casi podría ser que aventaron al aire los pueblos mágicos, y los que cayeron de un lado fueron dentro del programa de turismo sustentable y los que cayeron del otro no, porque yo creo que si hacemos un ejercicio nosotros seriamente para ver cuáles metemos de un lado y de otro, no adivinamos. Bueno, como habrán visto ahí, la mitad de los pueblos mágicos están dentro del programa de turismo sustentable, que genera diagnósticos, mide indicaciones y hace propuestas y recomendaciones. Ahora, lo que sí habría que aclarar es que yo creo que prácticamente todo el mundo ha oído que existe el programa de pueblos mágicos, y yo creo que casi nadie ha oído
existe el programa de turismo sustentable, ¿no? Digamos, sí está a nivel de marketing turístico, lo que se promueve es pueblo mágico, no turismo sustentable. Entonces, bueno, en turismo y sustentabilidad las diversas aproximaciones, ¿no? Cada pueblo mágico tiene una determinada relación con el entorno natural. Las estrategias turísticas vinculadas con el patrimonio natural son diversas. En ellas se observan diversas prácticas que nos hablan de exclusión, de mal manejo de los recursos, de ignorancia de cómo hacer turismo sustentable, de falta de recursos, de riqueza en manos de pocos, entre otras que ya han mencionado mis compañeros con anterioridad. Aquí van unos ejemplos muy rápidos, ¿no? Huasca, que Carmen es uno de los casos de los cuales habló Carmen, ¿no? Desde su lema donde la magia comienza. Es un lugar que abre a una serie de mitos y leyendas de las que se derivan ofertas turísticas, donde la naturaleza es un atractivo importante. La localidad de Huasca, para algunos es para nosotros es muy bonita, pero algunos nos dicen que no le ven nada de mágico, y el atractivo del lugar está más bien en sus haciendas y en una serie de elementos naturales. Estos son los prismas basálticos, hay la peña del aire, hay un bosque, del Sembo, hay varios elementos donde la naturaleza es lo que está vendiendo Huasca, ¿no? Lo que está vendiendo a los turistas. Huamantla, aquí sería otro tipo de aproximación. Huamantla es un pueblo mágico que está en el estado de Tlaxcala, que tiene una identidad muy fuerte con la montaña. La montaña es una parte importantísima de la identidad tlaxcalteca. Sin embargo, cuando uno va al pueblo mágico de Huamantla, la gente del lugar habla de turismo cultural, pero no habla de la parte natural, ¿no? No habla del... Digo, es algo con lo que se relacionan a nivel de identidad, pero allá lejos, no es tanto un lugar para visitar. Sin embargo, sí hay oferta ligada a turismo de aventura y estos cuatrimotos y esas cosas que de alguna manera se interpretan como que es natural, contacto con la naturaleza, ¿no? Bueno, la población local, así como los funcionarios ligados a la actividad turística, asocian los programas ecológicos más bien con la recolección de basura. Es decir, hay una confusión entre lo que puede ser el programa ecológico integral y las actividades de limpieza y de mantenimiento urbano. En el caso de Bacalar, Quintana Roo, que es otro caso que ya hablamos un poquito, se considera que la magia es la laguna, ¿no? Aunque los que van a la laguna son más los turistas que los locales, ¿no? Los locales no van tanto a la laguna. La laguna es precioso, tiene cosas que se supone que hay en muy pocos lugares, como estos que se llaman los estomatoyitos, ¿no? Y que a partir de estas formaciones, ellos podrían pedir, por ejemplo, que ser área natural protegida, y eso limitaría mucho el turismo y no sé qué, pero como que cuando les decimos eso, como que si ya lo protegemos con las lanchas que no sean de motor, no sé qué, son solo los operadores turísticos que medio se simulan que se interesan, pero si es hacer algo más allá, no les interesa, ¿no? Los operadores turísticos ofrecen paseos en la laguna, se hizo una película en la laguna, ¿no? Y si le pregunta uno a la gente por qué es mágico Bacalar, pues por la laguna, ¿no? Pero sí hay como una separación, la gente local como que lo ve como ajeno a este programa de pueblos mágicos. Mineral del Chico, que pues está en el parque, dentro del Parque Nacional, está rodeado de bosques. Dicen que fue la primera área natural protegida y una construcción si ese u otro fue el primer parque nacional, y se promueve como un lugar de ecoturismo y turismo de aventura. Es un lugar sí de bosques y que ahora se ha convertido, de repente la relación con la naturaleza del turismo se ha estandarizado y homogeneizado en que ponen la tirolesa, hay cuatrimotros, hay paseo en lanchita. Y ya con eso es turismo ecológico y en todos los lugares ofrecen lo mismo. Luego está Tlayacapan, Morelos, que es interesante
importante la comparación porque también aquí la montaña, hay una relación muy fuerte con la montaña de la población local, ¿no? Destacamos, ¿no?, que es uno de los que no está en el programa de turismo sustentable. Es una naturaleza cargada de historia, mitos y leyendas. No hay una propuesta de turismo sustentable, aunque hay planes de hacer recorridos por los cerros, pero no se destina ningún tipo de recursos ni orientación sobre cómo va a ser el turismo sustentable y ecológico. Tlayacapan. Luego, Valle de Bravo. Valle de Bravo tiene mucho turismo como de élites, ¿no? Entonces el campo de golf, ¿no? Y el lago con las lanchas, ¿no? Y ahí hay, pues muchos tienen segundas residencias, desde el presidente de la República que tiene ahí su rancho, los dueños de las televisoras, gente del nivel artístico nacional e internacional. O sea, es un lugar de élites, ¿no? Y ahí sí la naturaleza es de... Hay bosque, ¿no? También hay bosque, pero ahí es para andar para lanzarse en parapente, para tener un velero, ¿no? Para ir al campo de golf, ¿no? Es la ecología de las ciudades. Y bueno, nuestras conclusiones es que el discurso del turismo sustentable se traduce territorialmente con propuestas de turismo de aventura, turismo rural, hoteles ecoturísticos, recorridos a pie, en bicicleta por montañas y cerros, paseos en lancha, entre muchos otros. Y sus operadores asumen que simplemente al incluir a la naturaleza como escenario y bien de consumo, se está cumpliendo con el rubro de la sustentabilidad en el turismo. El discurso del desarrollo sustentable y del turismo sustentable llega diluido, confuso, vago y sin soporte material y humano a la mayoría de los pueblos mágicos. Hay una confusión entre turismo sustentable y hacer ofertas que involucren a la naturaleza como medio escenario. Prevalece la exclusión de la mayoría de la población en las actividades y en los beneficios del turismo. Y bueno, destacan dos fenómenos, ¿no? La simulación de la naturaleza idílica, porque bueno, una vez vi un letrero que me encantó que decía, esto no estaba en ningún pueblo mágico, pero en el que decía, convivir con la naturaleza tiene sus riesgos. Y efectivamente, ¿no? Sí. Entonces sí, ven y viven con la naturaleza, pero nunca va a ser convive con las culebras, los alacranes, ¿no? Es una naturaleza idílica, bella, pero no peligrosa, amenazada, pero no amenazante, ¿no? Como en el campo. Sí. Y la naturaleza, lo otro que destaca es que la naturaleza es un bien de consumo, ¿no? Un producto accesible solo a los que pueden pagar por ella y donde muchas veces se excluye a la población local. Sí, bueno, soy profesora de la UAM Xochimilco en México desde hace 22 años. Soy antropóloga, para aclarar, y soy mexicana, para aclarar, por si tienen dudas de ambas cosas en mi presentación. Bien, sí. La presentación, lo que voy a presentar en estos son fotografías de Cholula, de varios lugares de Cholula y de varios años, porque en la actualidad hay iglesias que en el interior está prohibido ya hacer fotos. Si acaso luego les explico por qué. Bien, Ana, encarecidamente te ruego que ajustes al tiempo. No me va a sufrir más todavía. Bien, políticas públicas, magia y misterio de Cholula. Voy a intentar jugar con estas tres cosas y hasta donde me sea posible por el tiempo. Una parte la voy a leer rápidamente para que no se duerman con mi voz monótona, tienen las fotos. Y otra parte, si puedo, la voy a explicar con más tranquilidad. Bien, todos los pueblos mágicos, muchos o varios, tienen su magia, por lo que pudiera parecer que defender la magia de uno de ellos por sobre los demás no es muy conveniente. No obstante, aún a riesgo de caer en lo que Humberto Eco nos dijo en un artículo de hace ya 13 años, enamorarnos de nuestro propio cepelín, o sea, de nuestro sujeto de estudio, lo voy a hacer con permiso de Cristeva, que ya nos dice que podemos hacer esas cosas metodológicamente hablando. Cholula es un lugar mágico en muchos sentidos. El hecho de que sea quizás, o según dicen los estudios, la ciudad más antigua del continente latinoamericano, conservada y habitada, porque conservadas hay algunas, pero habitadas no. El tener la pirámide con la base piramidal más grande también del mundo, más que Egipto, más que incluso de Teotihuacán.
etcétera, el poseer, no solo conservar para el turismo, por lo que estábamos hablando hoy en la mañana, las costumbres y las tradiciones políticas, religiosas, civiles, culturales, con un sistema de cargos vivos, de cargos tradicionales, más allá de lo discutible de eso, que es muy larga la discusión en México, de lo favorable o no favorable, lo de imposición y lo de conservación, pero en todo caso existe, no es poca cosa en nuestros días. Y así podríamos seguir con la enumeración sobre el asunto, que volveremos más adelante de forma ordenada, ya no tanto por el tiempo, pero sí vamos a profundizar o intentaré profundizar sobre ello. Pero lo que aquí interesa es señalar que con tanta magia, o aparentemente la que yo veo subjetivamente, ¿por qué se tardó 11 años en ser nombrada pueblo mágico? ¿Por qué fue uno de los 34 pueblos nombrados en el 2012? Concretamente el 30 de octubre, o sea, finalizar el año del 2012, ¿no? ¿Por qué fue uno de los 5 pueblos mágicos de Puebla, que tiene 7, de los 5 pueblos mágicos, pero donde los 5 se nombraron en 2012 y 4 después de las elecciones en el otoño del 2012, ¿no? Bien, eso tiene que ver con la magia, con el misterio y con el misterio de las relaciones políticas o de las políticas públicas del turismo, ¿no? Bien, para empezar, hoy en la administración, algunas cuestiones de política sí, no quedan muy claras, porque para las personas de México quizás voy a ir muy rápida en esa parte y luego las personas que no son de México luego lo aclaramos, ¿no? Pero en la administración de Rafael Moreno Valle, el gobernador del estado de Puebla actualmente ganó las elecciones en 2010, tomó posesión en 2011, ganó por primera vez al PRI en el estado de Puebla, en el gobierno del estado, y con una coalición que fue Compromiso por Puebla, donde entraban entre otros partidos políticos los importantes PRI, PAN y PRD, para decirlo vulgarmente, derecha e izquierda en el país, aunque es muy complejo hablar de eso, ¿no? Entonces, por primera vez el gobierno del estado tiene un gobierno de oposición, que ya no era de oposición porque ganó las elecciones, ¿no? Justo a raíz de eso, el estado de Puebla empieza a hacer unas campañas de turismo internacional que no habían sido importantes hasta el momento, ni siquiera a nivel nacional. De hecho, del 2010 a la fecha se ha incrementado en el estado de Puebla un 30% el turismo. La ciudad de Puebla, su capital, que es maravillosa, bellísima, todo el mundo que la conoce, no obstante eso, ahora es la primera ciudad del interior más visitada por turistas nacionales e internacionales. Y no casualmente Cholula está a 10 minutos de la ciudad de Puebla, ¿no? No es restarle méritos a Cholula, sino pues está al lado. Bien, ya les he dicho lo de los pueblos mágicos, es el segundo estado, creo que tiene 7 pueblos mágicos, los que tienen más, pero 5 de ellos nombrados muy recientemente. Cholula apenas acaba de cumplir un año. Curiosamente, Cholula no es un pueblo. Si sumamos a Cholula, está dividido en 2 pueblos a raíz de un conflicto en el siglo XIX. Formalmente son 2 pueblos y 2 municipios. Sumada su población son 220 habitantes, con lo que la base de los 20.000, ya sea para arriba o ya sea para abajo, son 220.000 habitantes. Entonces, bueno, primero no es un pueblo, son 2. Segundo, son bastantes más habitantes, pero en fin. Bien, ya en el terreno de la especulación o del chisme, se dice, o algunos historiadores dicen, o algunos expertos, que los únicos pueblos mágicos de Puebla serían realmente, no solo por el programa, sino por ser merecedores de Cuetzalan y Cholula. También se hace la broma sobre el número de cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. En una declaración de la presidenta municipal, bueno, San Andrés es un lugar que se extinguió de San Pedro en el siglo XVIII, que se autonombró República de Indios, que ahora municipalmente es diferente, tiene más población indígena que San Pedro, y en San Andrés, bueno, perdón, luego sigo para hacerlo. Bien, la presidenta de San Pedro, porque para empezar hay 2 comités de pueblos mágicos, se tienen que entender, pero además durante siglos han estado discutidos, entonces es como bastante complejo, aunque desde fuera parezca divertido, es bastante complejo a nivel interno, ¿no? Entonces, la que es presidenta de San Pedro, bueno, en San Andrés siempre ha ganado el PAN, casi siempre, en las 2 últimas elecciones ha ganado la coalición que les he hablado,
Y en San Pedro, al contrario, casi siempre el PRI, de vez en cuando el PAN, y en las dos últimas elecciones, es cada 3 años a nivel de gobierno municipal, ha ganado la misma coalición. Eso es obvio, importante, el hecho de que se haya nombrado pueblo mágico justo cuando el gobierno del Estado era de coalición y justo cuando el gobierno de ambas presidencias municipales era de coalición, ¿no? Entonces la magia y el misterio pues, se puede descubrir fácilmente en este sentido. Bien, una de las últimas declaraciones de la presidenta municipal de San Pedro dice: el éxito turístico y socioeconómico logrado por el municipio se soporta sobre los principios técnicos científicos de la teoría y la práctica de las políticas públicas. Habla de, bueno, de todo lo que han cumplido constantemente en sus discursos, habla de que en un año hizo el expediente, en un año se hizo pueblo mágico, mágicamente se hizo pueblo mágico, ¿no? Por todo lo que contaba. Hay tantas contradicciones que, bueno, yo creo que como en la vida misma, la gente vamos a ver Cholula por una pirámide que es de anterior de nuestra era. La primera es incluso en época histórica súbdita y coetánea de Teotihuacán, una cultura de la que no conocemos nada. El nombre se lo dieron los mexicas muchos siglos después. Entonces es como pues, mágico y maravilloso ir a verla. Sin embargo, cuando hablas con la gente del pueblo, sí, el cerrito donde está la iglesia de los Remedios, ¿no? Y bueno, pues es un cerrito porque es un cerrito, o sea, una pirámide cubierta. De hecho, la idea de los antiguos, que no sabemos cómo se llamaban en esa época los habitantes, la traducción de Chololan quiere decir cerro artificial o cerro hecho por el hombre. Bien, hay tantas cosas increíbles, por ejemplo, en San Pedro de Cholula, como un alcalde, un presidente municipal, que se llaman así, que decidió que, bueno, hay muchos atropellos al patrimonio tangible, por lo menos al tangible, desde que toda la permisividad a la propiedad privada de lugares coloniales que se han destrozado y partes del sitio arqueológico y otros que no se quieren descubrir. Hay un montón de cerros que son pirámides, pero prefieren trabajar con la especulación y la voracidad entre la ignorancia y o la codicia. Pero el caso de un alcalde hace unos años fue increíble cuando decidió en su horno de panadería quemar los archivos de la presidencia municipal porque eran papeles amarillos que no servían de nada. A ese grado está y está documentado. Bueno, no el archivo porque ya no está el archivo, pero sí la hazaña del señor. Bien, la gran discusión, yo fui preguntando, y bueno, ¿por qué sí tiene tanta magia? Por lo menos para mí aparentemente, y además es tan turístico en muchos sentidos, anteriormente de su pueblo mágico, porque no se nombró antes y tiene todas las aparentes características, salvo lo que he dicho que eran dos, y la población. Entonces básicamente fue una cuestión de que no se ponían de acuerdo ambos municipios, porque son dos municipios, y básicamente porque los que gobernaban, los regidores de cada municipio decían que no querían enterrar el dinero. Entonces enterrar los cables del centro, que eso sí lo tuvieron que hacer, que costó 6 millones, pues era enterrar el dinero y querían hacer cosas más vistosas para su población. Y bueno, obviamente el hecho de ser gobiernos de la oposición del gobernador del estado, políticamente hablando, también retrasó el nombramiento, ¿no? Bien, hay muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la presidenta actual, que ya las elecciones fueron en este año, va a ser otro el presidente, pero la que todavía está acabando su gobierno, pues, bueno, todo el mundo habla de los restauranteros y los hoteleros que tienen que ver con ella, en la prensa y en los comentarios, como Rafael Moreno Valle ha favorecido a sus amigos de determinados pueblos. Por eso hay pueblos que la gente dice cómo son mágicos y ya tienen el nombramiento, repito, a raíz del 2012. Bien, una de las cosas que dice la presidenta municipal en sus declaraciones es que lo mágico para ella es el potencial turístico. Si preguntas al director del turismo, dice que lo mágico es la gente. Y si preguntas al cronista, en el caso de San Pedro, dice que lo mágico pues es la ciudad, ¿no? Una de las cuestiones que decían es, ¿cómo si somos ciudad milenaria? Esa es otra cosa muy importante, ojalá me dio tiempo a explicar. Si somos ciudad milenaria, nos vamos a rebajar ahora a ser pueblo mágico, ¿no? Dice, pero bueno, hay que aprovechar el nombramiento, ¿no?
Hubo mucha polémica a raíz del nombramiento porque, por ejemplo, sectores de oposición como un diputado del PT declaraba a la jornada que como San Pedro podía ser pueblo mágico con la gran desigualdad social que había, donde había gente que se moría de hambre, había gran marginación y gran desempleo como el problema del lugar. Sin embargo, como ya han dicho, ningún pueblo mágico es tan pobre. En todo caso, él propone como política que los niños jueguen a fútbol y es una propuesta de campaña real, ¿no? Entonces, bueno. Bien, otro punto que a ver si puedo es tránsitos. ¿Qué tránsitos ha tenido Cholula en los últimos años? De ciudad milenaria sagrada a gran cantina y de gran cantina a pueblo mágico. Intento explicarlo. Bien, siguiendo con el choteo o el relajo a la mexicana, se podría decir que de ciudad milenaria sagrada hoy es una gran cantina que ahora se llama pueblo mágico. Me explico. Fue un centro ceremonial donde se iniciaban los sacerdotes en el conocimiento en la época de Teotihuacán, que no sabemos ni cómo se llamaba en ese momento el lugar, con quien estuvo relacionada según la influencia de construcciones murales, templos y la pirámide que emula la pirámide del Sol de Teotihuacán, ¿no? En la actualidad, sobre todo en no la parte de San Pedro, sino la parte de San Andrés, es una zona que combina lo más tradicional porque se ha mantenido bastante indígena y con el sistema de cargos muy vigente, aunque San Pedro también, pero siempre ha sido un poco más urbana. La parte de San Andrés combina esa parte más tradicional del México profundo, según Bonfil Batalla, con la parte más moderna, y de hecho en la actualidad hay una zona en disputa, que se disputa en la ciudad de Puebla y el municipio de San Andrés, donde están los antros más modernos, las discotecas. Yo esa parte no la he visto, pero están las fotos. Lo más moderno, de hecho, Angelópolis y la zona moderna de Puebla está en el municipio de San Andrés, según los de San Andrés, aunque según los de Puebla se lo quieren quedar porque han subido los prediales. Entonces hay una disputa interpuesta ante el gobierno del Estado que todavía no se ha resuelto, por lo menos hasta hace unos días no se había resuelto, ¿no? Entonces es una zona de super contrastes total, ahí también está como la gran magia, ¿no? Y de hecho te lo venden los de San Andrés, los hoteleros te lo venden como que puedes disfrutar de la comida internacional y las compras de gran marca en Angelópolis y puedes ver el sistema de cargos y más tradicional en las iglesias, en lo que es la zona más de la presidencia municipal del lugar, ¿no? Entonces es una gran... no obstante, siempre ha sido un lugar de pues antros, bares, etcétera, porque allá en esta zona de San Andrés son las grandes universidades privadas del país, de la zona de Puebla, ¿no? Con un gran poder adquisitivo. Entonces mucha gente le llevaba de gran cantina. De hecho es muy fácil que haya problemas en San Pedro y en San Andrés en las noches, la gente que llega, o presidentes municipales de otros estados, o los jóvenes de la universidad en las noches, y siempre hay, bueno, por lo que cuentan, alguna bronca, ¿no? Entonces, por eso la broma de ciudad milenaria, ciudad a gran cantina, y ahora pueblo mágico, ¿no? Bien, además otro de los también muchos misterios, ¿no? No solo el origen de la ciudad, y no solo el nombramiento de pueblos mágicos, sino porque se llama Cholula de Rivadavia. Entonces no es la Rivadavia de aquí, sino el Cholula. Se pusieron el nombre en la época de Porfirio, el nombre de Rivadavia, en homenaje al presidente Rivadavia de Argentina, que había puesto una calle de Buenos Aires con el nombre de Benito Juárez, ¿no? Pero bueno, entonces hay un montón de misterios y magias. Bien, otra cosa muy importante son los grandes contrastes que históricamente se han visto en el lugar, pero que en la actualidad pues se han agudizado mucho más, y en el futuro se van a agudizar porque ya está entrando el turismo de alto standing, hoteles, boutiques y cosas que hasta hace poco, cuando íbamos, no lo habíamos visto, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde llegará, pero en todo caso se va a ver un contraste mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, Bonfil Batalla en su obra histórica de 1990, una de las últimas, o la última que escribió antes de irse, es Cholula, la ciudad sagrada en la era industrial, y él hablaba de cómo podía ser ese gran contraste de un sistema de cargos tan tradicional en una
ciudad donde había industria textil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él lo explicaba, y creo que la explicación está ahí en el sentido de que Cholula, a raíz de que se crea, Cholula era ciudad de paso, bueno, desde la época de Cortés, recordemos la Gran Matanza, etcétera, etcétera. De hecho, es muy interesante como Cortés en la segunda carta de relación narra cuando llega a Cholula y dice que hay como 20.000 viviendas, más los arrabales. Y hay 430 mezquitas, él lo decía así, supongo, refiriéndose a los teocalis, que eran como los adoratorios indígenas del lugar, ¿no? De ahí que se hable que hay el mito, que en realidad es un mito, que hay 365 iglesias en Cholula, hay solo 38 iglesias sumando a las 2 Cholulas, San Pedro y a San Andrés, pero no sé si fue Gomara o Las Casas, cuando intentó explicar la carta de Cortés, habló que había tantas iglesias como días tiene el año, ¿no? Entonces por eso se crea el mito que muchos agentes turísticos todavía dicen, y bueno, tanto Cholula como Puebla tiene muchísimas iglesias, pero no 365, como dice el mito que se remonta a la carta de Cortés, y solo tiene realmente 38, ¿no? Entonces lo que explica Bonfil Batalla es que en algún momento históricamente se crea la ciudad de Puebla, y la ciudad de Puebla es la ciudad española por antonomasia, que da de trabajo a Cholula, y todo lo que Cholula hacía en una época desaparece. Hay una gran crisis en el siglo XVIII, hay una gran pobreza y desolación en la zona, y bueno, de hecho ahí vivían los pobres que trabajaban en Puebla, cosa que ahora es al revés. Eso fue hasta los años 80 del siglo pasado. En la actualidad no es al revés al 100%, pero sí hay mucha gente que trabaja en Puebla y vive en las zonas residenciales tradicionales o actuales de Cholula, ¿no? Entonces es otro gran contraste que ha cambiado. Sigue siendo muy agrícola todavía en las diferentes poblaciones del municipio. La industria ladrillera en San Pedro destaca, y la cría de aves en San Andrés, pero básicamente es producción agrícola en la actualidad y con algunas industrias, ¿no? Bien, estos contrastes que históricamente se han explicado, pues se van a agudizar en la actualidad. Y ya para ir acabando, bueno, hay cosas muy importantes que se podrían decir a nivel arquitectónico, a nivel de fiestas, etcétera, etcétera, pero si tuviera que destacar yo dos cuestiones por lo que es mágica e importante en Cholula sería cómo se ha mantenido el sistema de cargo tradicional, que juega todavía de forma paralelo al sistema político. De hecho, los comités de los pueblos mágicos siempre están los cargos tradicionales, los mayordomos, que hay mayordomos en cada pueblo, en cada barrio de los 10 pueblos de San Andrés y de los otros tantos de San Pedro y los otros tantos de Cholula. Entonces juegan un papel muy importante. No obstante, por supuesto, fueron creados por el clero parroquial, por supuesto, para que asumieran no solo los gastos de la iglesia, sino para tenerlos sometidos. Entonces fue todo un juego histórico, y tiene lo positivo y lo negativo. No voy a entrar en la batalla. Estas son algunas de las cosas que ahora ya nos está prohibido fotografiar, entonces, que es Tonancintra, de la cual ya no puedo hablar, pero esa sí es mágica, y es el Tlalocan. Pero bueno. Entonces, si hubiera algo mágico es el sistema de cargos que se ha mantenido, y el hecho de que es una ciudad milenaria, multiétnica y multicultural. Primero, las antiguas culturas de las cuales desconocemos. Luego llegaron los olmecas en el 500 antes de nuestra era, cuando era una zona selvática, una laguna, donde ahora es la Universidad de las Américas, curiosamente, ¿no? Después fue un centro iniciático de Teotihuacán, una ciudad sagrada. En la época de Teotihuacán, ciudad sagrada, se habla de migraciones del Monte Albán. Posteriormente fue abandonada misteriosamente, igual que los mayas desaparecieron, igual que los teotihuacanos dicen que desaparecieron porque no hay explicaciones. Todas las pruebas de cambio climático, no hay ninguna que se sostenga, ¿no? Pero fue de la misma época, y también Cholula fue abandonada en esa época. Posteriormente, los olmecas xicalancas se llaman así porque son de influencia maya, no son los olmecas tradicionales. Y luego la última migración importante fue de los toltecas de Tula, cuando expulsaron a una parte de los toltecas y guiados por su sacerdote llegaron al lugar, ¿no?
Entonces, bueno, tiene una historia alucinante en ese sentido y súper interesante. Y ya para acabar. Bien, en un libro de publicación reciente, tras el nombramiento de Pueblo Mágico, su autor, un profesor de Cholula de San Pedro, dice: los cholultecas y sanandreseños, bueno, porque para esto si le preguntas al cronista de San Pedro cuál es la magia es que nos hemos hermanado, que por primera vez en no sé cuántos siglos, desde el 18 hasta la fecha, hemos estado juntos los pueblos, y en el caso de la foto del nombramiento de pueblos mágicos, las autoridades de San Pedro y de San Andrés. Entonces, pues primera vez posaron juntos en una foto, después de un conflicto histórico importante. Ahora el conflicto de San Andrés lo tienen con Puebla, porque se disputan la zona, ha subido de nivel económico de a quién pertenece, ¿no? Pero eso es ya otra historia, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces por eso siguen hablando algunos de ambos lugares. De hecho llegas y ves Pueblo Mágico de San Andrés, Pueblo Mágico de San Pedro, entonces tan unidos no están más que formalmente para el nombramiento, ¿no? Y todos los dos dicen que la pirámide es suya. Entonces legalmente está en la zona de San Pedro, pero en el límite con San Andrés. No obstante es terreno federal porque es monumento y patrimonio histórico de Lima y entonces es zona de gobierno federal, pero sí, cada quien cuando te cuenta la historia de su lugar te dice que es suya la pirámide. Entonces dice: los cholultecas, o sea los de San Pedro, y sanandreseños, en el más respetuoso sentimiento del conocimiento de nuestra propia historia, de nuestros antepasados y de nuestras nuevas costumbres que nos obligan a interactuar con la modernidad y nuestro futuro. Entonces hay conflictos territoriales, hay conflictos con tradicional moderno y hay conflictos políticos, partidos políticos, ¿no? Entonces hablan de un legado de magia, de tradición, de cultura que será preservado por todos nosotros a través de todos los tiempos en este lugar. Bien, como se dijo al inicio, entre los atributos del programa a simple vista los cumple todos con las excepciones que ya he mencionado, ¿no? Y Ana, te ruego que termines. ya termino, pues ya termino. Bien, básicamente constituye una ciudad ocupada, la más antigua, de 2500 años ocupada en el continente latinoamericano, desde el preclásico superior hasta nuestros días, y más de una ciudad. De hecho es un marcador solar, todo es una historia que no puedo meterme, pero es mucho más que una ciudad, aunque todavía no está descubierta en ese sentido, ¿no? Cholula, parte del hermoso estado de Puebla, que demuestra que no solo es la región, que no todo en la región es mole. La alusión al lema turístico de Mimero Mole en Puebla, tiene el basamento piramidal más grande del mundo, de 450 metros de lago. Cholula conserva ancestrales leyendas, historias, fiestas, tradiciones y costumbres ancladas, como he dicho, en dos mundos que coexisten y que entrelazan las antiguas culturas, el catolicismo y las modernas formas de vida. Las tradicionales autoridades y los cargos comunitarios organizan festividades religiosas, pero tienen un importante peso en toda la cuestión política o de la política gubernamental, en este caso municipal. Cholula, en fin, lo tiene todo para ser pueblo mágico, aunque no sea un pueblo, aunque no sea un pueblo porque son dos pueblos en realidad, pero en todo caso, por estas cosas y algunas más, pero estas creo que son las más importantes, o he intentado resumir las importantes, tiene mucha magia y tiene mucho misterio. Mendoza, que Ricardo también pertenece a la misma Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es doctorante en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero es profesor también, investigador en la misma facultad, a tiempo completo titular A. Ellos van a presentar, realmente ya he visto que la estructura de las sesiones era de un solo invitado, pero ellos han venido los dos y van a compartir el tiempo. Ya saben que toca la mitad de la mitad. Y ellos también presentaban esta ponencia con Silvia Cristina Rodríguez,
que va a tener un premio a la puntualidad, y María Isabel Castañeda. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, buenas tardes. Un agradecimiento a la doctora Isabel Rodríguez por su seguimiento a la Universidad Autónoma de Madrid. Rápidamente, a mí me han ahorrado tiempo, ya que los doctores anteriores participantes han pues dicho lo que es pueblo mágico y que era lo que iba a decir. Sin embargo, voy a hacer algunos puntos para abordar un poquito más y dar pauta a lo que empiece observando con el punto de los casos de estudio. Bueno, aparte de ser el pueblo mágico, pues proponer los objetivos que son de estrategia, proponer estrategias de acción a corto, largo y mediano plazo. Buscan una consolidación del bienestar social, tratar de preservar el medio ambiente cultural, traer beneficios económicos a poblaciones. Rápidamente, bueno, sin embargo, dentro de la ponencia que tiene como nombre el programa de Pueblos Mágicos, Discurso y Realidad, el caso de Álamos y Cozalá, Álamos Sonora, Cozalá, Sinaloa, dentro de los indicadores que se evalúan, pues hay algunos puntos que se quedan en el olvido, que es cómo vive la gente, qué siente, cómo se apropia a los lugareños de los espacios, de esta transformación hacia el turismo que vienen desarrollando los pueblos, y que es parte de lo que se va a decir aquí. Y ver, se retoma estos avances de pueblos mágicos y ver lo que el discurso gubernamental dice y lo que en la realidad los lugareños también nos dicen, ¿no? Ya se ha hablado de lo que es pueblos mágicos, cómo se ingresan las ciudades que deben de ser menores a 100.000 habitantes. Y pues, dentro de las críticas que se hacen de pueblos mágicos están los sectores de profesión particular, económicos, que son donde nos dicen que se ha abaratado precisamente el ingreso de los pueblos a este programa. Inclusive estamos viendo que ya se ha hablado de cómo viene ingresando los pueblos en estos años, y en el último año de 2012, la cantidad de pueblos que se integran a este programa. En expresiones periodísticas como Gustavo Ormenta, que nos comenta que se abarata, la Secretaría de Turismo también ha cambiado este fin, donde hay un criterio, ahora se dice que hay un criterio para tener contentos a los gobernadores de cada uno de estos pueblos. La revista Real Strategy que nos dice que no se trata solo de recibir el nombramiento de una imagen, sino que se debe exigir que una infraestructura básica, que haya accesibilidad, hotelería, oferta turística, para brindar y que se brinden los elementos culturales, gastronómicos. También, o sea, por parte de ambientalistas, se comenta que pues, ha habido degradación ambiental, ¿no? Y la producción de asimetrías sociales. En términos generales, se dice pues, que el modelo de desarrollo turístico se ha considerado planearlo en el apoyo a la población, en vez de planear el desarrollo adecuado de las localidades con el apoyo de la actividad turística. Entonces, para dar paso a los casos en los cuales venimos entonces, bueno, mencionaba el compañero que hay críticas al programa.
y luego dicen, vean ustedes, 2012 cuando sale, lo que pasa es que en México gana el PAN, bueno, que es el ala de la derecha, durante 2000 a 2012, y el último año de Calderón, cuando ya había perdido ya el poder ese partido, nombran 35 y entonces le dicen, se ha abaratado el programa. No, le dicen, se ha prostituido. Es el concepto que utilizan, o sea, un concepto fuerte, ¿sí? Y había criterios, por ejemplo, para el ingreso, que se hicieron de lado, ¿sí? Por ejemplo, que hubiera declaratoria a nivel federal de la zona de monumentos. Se hizo de lado. Hay una crítica muy fuerte donde dice que el concepto de sustentabilidad, al ser tan ambiguo, permite prácticas totalmente contrarias y se vuelve incluso perjudicial, ¿sí? Porque se vuelve cómplice ese concepto de prácticas contrarias a la sustentabilidad realmente. Entonces, aquí dentro de las reglas de operación hablan de la formación de un comité de pueblo mágico, pero resulta que esos comités de pueblos mágicos son mera simulación de participación social, porque buscan que sean personas que sean acorde a los intereses de los presidentes municipales sobre todo, o sea, para llegar y legitimar las acciones de los grupos de poder. No es una participación social real. Y aquí se habla de que posteriormente hay unas reglas en cuanto a, primero hay lo que son las reglas de operación y los criterios de ingreso. Después, de manera anual, se hacen una serie de evaluaciones del desarrollo del programa, pero resulta que en esas evaluaciones, la crítica que se hace es de que no se ven, por ejemplo, indicadores sobre sustentabilidad, ¿sí? Efectivos. No se ven la cuestión de la participación social, solamente dicen que existe el Comité Pueblo Mágico, pero no se verifica que este funcione y que estén los diferentes actores sociales representados en estos comités, sino simplemente son evaluaciones para cubrir un trámite, para que continúen dentro. Bueno, aquí vamos a entrar en el caso de Cozalá, que es una localidad junto con Álamos que nosotros hemos trabajado desde el ingreso, incluso en el trabajo para ver los criterios de ingreso al programa y después en las evaluaciones. Y si vemos nosotros, Cozalá está en la parte serrana de Sinaloa, que es un estado del norte de México. Si analizamos la cuestión de la marginalidad, todo el municipio tiene una alta marginalidad, a excepción del pueblo de la cabecera, donde está el pueblo mágico. O sea, no hay, del beneficio no se desparrama a nivel municipal, sino es una concentración en el pueblo, pero más allá, en el centro histórico del pueblo, ¿sí? Es el gran problema, o sea, allí es donde se va la obra. Entonces, ambos entraron en el 2005 al programa de Pueblos Mágicos. Aquí hay una cosa, hay una crítica fuerte al programa de Pueblos Mágicos, pero sería una locura decir, hay que entonces evitar que ingresen a este programa, porque los pobladores y las autoridades te van a decir, estás totalmente loco, ¿sí? Porque son pueblos que normalmente tienen una economía precaria, en este caso, por ejemplo, y el turismo se presenta como una oportunidad. Y entonces, por eso que decimos, el turismo significa una oportunidad, pero también un gran riesgo. El gran riesgo es los efectos de este programa, por ejemplo, la alteración del medio ambiente, de las culturas locales, etcétera, si no es llevado adecuadamente. Entonces aquí tenemos el caso de Álamos. Álamos se efectuó ahí un festival cultural bastante grande, es el más grande del noroeste de México, el segundo después de México, el más grande es el de Guanajuato, el Cervantino, pero después sigue el de Álamos, que se da en todo el noroeste, en todo Sonora. Y
veamos las críticas. O sea, muchas veces se dice hay que traer turismo y la gran pregunta es ¿turismo para qué? ¿A quién va a beneficiar el turismo? ¿Cuáles van a ser los efectos? Y entonces aquí te dicen, pues sí están llegando mucha gente. Es una población de 9.345 habitantes, pero en la clausura llegan 35,000 visitantes. Entonces es desbordada la localidad y que se convierte en una gran cantina, ¿sí? Y veamos, es un mundo de gente, ¿sí? Caminar por ahí por las calles se vuelve toda una aventura, ¿sí? Porque vas incluso sobreviviendo allí, ¿sí? Y dice, la crítica, o sea, dice, tenemos que tener límites, no podemos sobrepasar, bueno, ya lo decimos nosotros ahora, la capacidad de carga. O sea, tenemos que llegar, hasta aquí pueden llegar y solamente estas actividades se van a permitir, ¿sí? Porque también hay riesgos muy fuertes. En San Luis Potosí, un tipo se le ocurre encender una motoneta y pensaron que eran balazos y hubo una estampida y hubo heridos. En Álamo llega a pasar esto con esta concentración de población y los efectos van a ser graves, ¿sí? Entonces son de los riesgos que se visualizan. En el caso de Cozalá, pues dicen los habitantes cuando empieza el turismo, cuando me dicen qué bonito es tu pueblo, me siento orgulloso. Me gusta que me digan que lo comparan con otros y que tiene atributos además para ser pueblo mágico. Pero, dice, el clima no nos favorece, pero se compensa con la vegetación, la arquitectura y la hospitalidad de la gente. Aquí en el turismo hay un elemento muy importante, la hospitalidad del anfitrión. Por ejemplo, se han hecho análisis y te dicen muchas veces el paisaje es en primer lugar, pero en segundo lugar te ponen la gente, ¿sí? La gente siempre está entre los primeros lugares como los motivos para visitar estos pueblos. Pero aquí hay críticas ya de los propios pobladores. Estos son ya los entrevistamos a gente del lugar y esto es lo que nos están diciendo. Hay lugares que fueron declarados, pero no hay el cuidado y empiezan a alterarse, ¿sí? Se están dando actividades que están prohibidas en zonas que tienen declaratoria de protección natural, sin embargo, no respetan esto. O sea, la visión cortoplacista supera la visión de largo plazo, que es de conservación del patrimonio. Aquí cuando hablamos de patrimonio natural y patrimonio cultural. Y el cultural, el tangible y el intangible. Entonces, estas famosas cuatrimotos, dicen los cosaltazos, los cosalazos, y son dos eventos y te los empiezan a anunciar allí, y entonces prácticamente es, vaya al pueblo, ahí donde está la naturaleza, donde están las declaratorias, y haga lo que usted quiera, así con motos y todo, váyase a embriagar, y entonces la población dice, este turismo no lo queremos, ¿sí? Este turismo es, lo único que nos deja son destrozos. ¿Por qué? Porque ellos traen sus alimentos, los ganones son los dueños de los hoteles nada más, pero el local, nos dijo un señor, yo renté una vez una habitación y resultó que era una familia, se fue la familia y dejaron unos amigos y llegaron 18 tipos con sus motonetas, dice, en el patio de mi casa, y era la locura, así. No vuelvo a rentarlo ya, dice, ¿sí? Y ahora, bueno, esto es lo que dice la gente, lo cualitativo. Ahora veamos los números. En el 2005 se nombra pueblo mágico, pero veamos un indicador muy importante que vemos nosotros para ver el efecto, si es positivo o negativo, es si incrementa o no el número de habitantes en esa localidad. Y entonces aquí encontramos que hubo un decremento en el caso de Cozalá, o sea, no mejoró la condición de la población. ¿Sí? Esto es a nivel local, la cabecera municipal, ¿sí? Pero tampoco a nivel municipal, ¿sí? Entonces, si te dicen el turismo para ellos está significando una mejoría,
Bueno, porque en México se dio, en los censos de población y vivienda, antes aparecía cuántos ganan salario mínimo, cuántos por abajo del salario mínimo, etcétera, pero del 2000 para acá lo ocultaron, ¿sí? Y entonces es muy difícil ver eso. Por razones obvias lo ocultaron. Entonces, aquí pues vamos viendo si crece o decrece la población como un indicador de la calidad. Y aquí, y con la marginación también, que es el nivel de marginación, también vemos, y Cozalá no mejora, ¿sí? Y veamos, del estado...